estaríamos hablando posiblemente de una estenosis pulmonar, ¿no? Aquí vemos cómo se encuentra agrandado todo lo que vendría a ser el ventrículo derecho, ¿no? Cuáles son las etiologías, más frecuentemente la congénita, cómo se encuentra la clínica, ¿no? Y aquí también vemos el soplo característico, ¿no? Un soplo sistólico eyectivo auscultado en el segundo espacio intercostal izquierdo parasternal, foco pulmonar con frémito, ¿no? Que puede ser precedido por el clic de apertura pulmonar. Ya, esto es con respecto a la estenosis pulmonar. Ahora, con lo que viene a ser la insuficiencia de la válvula pulmonar, eso ya nos está hablando que esta válvula no se puede cerrar adecuadamente, ¿no? Por lo que se va a producir una regurgitación. Entonces, el ventrículo derecho lo tenemos acá y acá tenemos a lo que es la arteria pulmonar. Entonces, una vez que se produce la eyección de la sangre, esta válvula tiene que cerrarse para que no se produzca esta regurgitación. ¿Y en qué fase del ciclo cardíaco se cierra esta válvula pulmonar? Es lo que habíamos hablado el día de ayer. A ver, los escucho. Ay, verdad, me había olvidado de grabar la clase. Ya empezó a grabar. Gracias, Geraldine. Ya, entonces, ¿en qué parte del ciclo cardíaco vemos donde se cerraba esta válvula, ¿no? Puede ser la pulmonar o la aórtica, pero en este caso estamos hablando de la parte derecha del corazón, entonces sería de la pulmonar. ¿En qué fase el ciclo cardíaco? Muy bien, en la relajación isovolumétrica, ¿no? Entonces, en la relajación isovolumétrica correspondía al segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas semilunares, que vendrían a ser la aórtica y la pulmonar. Entonces, esto correspondía a este segundo ruido cardíaco y la relajación isovolumétrica está dentro de la diástole. Por lo tanto, como hay una insuficiencia, entonces no se va a producir un adecuado cierre, entonces estaría afectando la fase diastólica, ¿no? En esta valvulopatía. ¿Cuáles son las causas? Puede ser, por ejemplo, una afectación infecciosa, reumática, degenerativa, alguna malformación congénita que puede estar causando que no se cierre adecuadamente esta válvula. Y vamos a ver cuáles son los síntomas: disnea, ¿no? Fatiga, debilidad, palpitaciones, dolor precordial, desmayo, cianosis, no incremento de peso, valvulopatías constructivas y un soplo cardíaco. El soplo cardíaco característico, como está afectando a la fase del ciclo cardíaco que viene a ser la relajación isovolumétrica, estaríamos hablando de un soplo de tipo diastólico, ¿no? Que es un soplo regurgitante, porque no se puede cerrar adecuadamente esta válvula y toda la sangre que ya pasó a la arteria pulmonar, como no se cierra bien, va a regresar a lo que es el ventrículo derecho. Y se va a producir toda esta regurgitación, por eso da toda esta clínica, ¿no? Bueno, acá hay lo que vendría a ser un reflujo, ¿no? Diastólico de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, regresa la sangre, sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, sobrecarga de presión, ¿no? Y hay una insuficiencia pulmonar. Y acá vamos a ver también lo que es característico de esta insuficiencia pulmonar, denominado el soplo de Graham-Still. Este soplo de Graham-Still es este soplo diastólico que se da por esta insuficiencia pulmonar, la cual es secundaria a esta dilatación de la válvula pulmonar donde no se puede cerrar y se produce esta regurgitación, ¿no? Por lo que puede ocasionar en algunos casos más severos lo que vendría a ser la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Y bueno, tenemos acá la maniobra de Rivera-Carvalho, que también se utiliza en estos casos. No se olviden de insuficiencia pulmonar, ¿ya? No se olviden porque les pueden preguntar en el examen. ¿Qué vamos a ver que se ausculte en el paciente mientras se hace una inspiración profunda? Durante la inspiración mejora todo lo que vendría a ser el retorno venoso al corazón derecho. Eso magnifica los ruidos de corazón derecho. Recordemos, válvula pulmonar, lado derecho del corazón. Y se va a escuchar mucho más claro, ¿no? Entonces, ¿qué válvulas van a estar comprometidas en esta maniobra de Rivera-Carvalho? Las que se encuentran en el corazón derecho. Quiere decir las válvulas pulmonar y la tricuspidia. Aquí un pequeño resumen para recordar estenosis. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, el ventrículo derecho aumenta su volumen, ¿no? Puede también ir a la aurícula derecha y producir toda esta sobrecarga de volumen, manifestándose como disnea a nivel pulmonar, edemas, mareos, dolor torácico, etc. El soplo va a ser un soplo sistólico, eyectivo, ¿no? Porque tiene que ver con esta fase de eyección en el ciclo cardíaco, maniobra de Rivera-Carvalho positivo, porque estamos hablando
del lado derecho del corazón. Y en el EKG vamos a ver que hay sobre todo un crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Se sobrecarga tanto de presión y de volumen, porque esta válvula aquí no se puede abrir bien. Y en la insuficiencia tenemos la clínica que también es muy parecida a una clínica de una insuficiencia cardíaca derecha, que lo vamos a ver más adelante. La etiología es bastante infrecuente, no creo que les pregunten, pero el soplo es un soplo tipo diastólico, no en el foco pulmonar, no se olviden el foco pulmonar que en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda, ¿no? Aquí la maniobra de Rivero-Carvalho va a ser positivo porque estamos hablando de la parte derecha del corazón, ¿no? Y el soplo de Graham-Still, no se olviden, soplo de Graham-Still, insuficiencia de la válvula pulmonar. Ya. Y por último, creo que esos sí son los últimos, sí. Por último vamos a hablar de lo que vendría a ser la válvula tricúspide. Entonces la válvula tricúspide se encontraba entre lo que vendría a ser la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho, entre estos dos se encontraba lo que vendría a ser esta válvula tricúspide. Entonces, recordando un poco, cuando la aurícula derecha le pasa volumen al ventrículo derecho, esta era una fase en el ciclo cardíaco llamada fase de llenado, ¿no? Y la fase de llenado lo representamos como la diástole, ¿no? Como la diástole. Entonces, si esta válvula no se puede abrir adecuadamente y la aurícula derecha no le puede pasar la adecuada sangre al ventrículo derecho, por lo tanto estaríamos perjudicando esta fase de llenado y comprometiendo a la fase diastólica. Entonces, si escuchamos un soplo en el foco tricuspillo, que es el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda, y lo escuchamos entre R2 y R1, que corresponde a la diástole, entonces estaríamos hablando de una estenosis tricuspidia, ¿no? Es un soplo diastólico en foco tricuspidio que se puede manifestar con disnea, ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis y anasarca. ¿Por qué? Como recordamos que como esta válvula va a estar cerrada, toda la sangre y toda la presión queda en la aurícula derecha. Y la aurícula derecha tiene comunicación con venas como las venas cavas. Entonces se puede producir este aumento de volumen y causar en el paciente una citis, una anasarca, que es un edema generalizado, hepatomegalia, el crecimiento del hígado, disnea, ingurgitación yugular, ¿no? Puede causar también esta cardiomegalia. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la aurícula derecha, ¿no? Esta prominencia del lado derecho del corazón, la vena cava superior va a estar dilatada porque tiene comunicación con esta aurícula derecha, entonces se regresa toda la sangre porque no puede pasar adecuadamente al ventrículo derecho. Y puede también ocurrir, por ejemplo, una mayor congestión venosa, mayor pulso hepatoyugular, mayor presión venosa sistémica, mayor congestión hepática, hepatomegalia, hipertensión portal, ascitis, anasarca, y finalmente todo esto va a haber un menor flujo de la circulación sistémica porque no está llegando adecuadamente a lo que vendría a ser el ventrículo derecho. Y la última valvulopatía es la insuficiencia tricuspidia, ¿no? La insuficiencia tricuspidia, aquí habíamos visto que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho esta válvula no se podía cerrar adecuadamente, ¿no? Por lo que se producía una regurgitación de la sangre. Entonces, como habíamos recordado, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se cierra la válvula tricuspidia? A ver, los leo por el chat. ¿En qué parte del ciclo cardíaco se cierra la válvula tricuspidia o la mitral? ¿En qué parte del ciclo cardíaco? Muy bien, Mariel, exactamente, ¿no? En la contracción isovolumétrica. Y contracción viene a ser lo que vendría a ser sístole. Entonces, si yo escucho un soplo a nivel de la sístole, en lo que vendría a ser el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda, yo estaría hablando de una insuficiencia de tipo tricuspidia, ¿no? Tenemos un soplo sistólico en el foco tricuspidio, que se incrementa también por la maniobra de Rivera-Carvalho. Y como habíamos visto, toda esta sangre regresa, ¿no? Toda esta sangre se produce esta regurgitación del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha.
y aumenta esa presión venosa sistémica, mayor congestión hepática crónica, es un soplo holosistólico, se escucha a nivel de toda la sístole, ¿no? Intensidad un poco moderada. ¿Cuáles son las causas? Puede ser por una fiebre reumática o por algo funcional, ¿no? Como la dilatación del ventrículo derecho. Como se produce toda esta regurgitación, entonces puede dar una clínica característica de la insuficiencia cardíaca congestiva tipo derecha, que lo vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas característicos. Pero en el examen físico podemos encontrar ictericia, cianosis, ¿no? Y bueno, la maniobra Rivera-Carvalho positivo, sobre todo también aquí. Acá vamos a ver entonces este resumen, estenosis, la clínica va a ser disnea, ingurgitación yugular, hepatomegalia, citisema, porque de la aurícula derecha se aumenta también el volumen a la vena cava superior y puede ocasionar toda esta congestión, ¿no? La etiología reumática, ¿no? Un soplo diastólico en el foco tricuspío, maniobra Rivera-Carvalho positivo. En la radiología vamos a ver que hay un crecimiento, la aurícula derecha crece tanto en presión, en volumen, y como esta válvula está estenosada, no le puede pasar adecuadamente el volumen al ventrículo derecho, por lo tanto se va a encontrar normal. En la insuficiencia de la válvula pulmonar vamos a encontrar en la clínica disnea, ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis. La etiología es bastante infrecuente. El soplo es un soplo sistólico en foco tricuspidio, con maniobra también de Rivera-Carvalho positivo, y aquí ambos se van a encontrar crecidos, ¿no? Tanto lo que vendría a ser la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿no? Porque como no se cierra bien esta válvula, se produce esta regurgitación de sangre. Y bueno, y en el EKG se puede pedir en algunos casos, ¿no? Y se van a ver el agrandamiento de estas cavidades afectadas. Listo, entonces, hasta aquí, si tienen alguna pregunta o duda, la pueden dejar por el chat. Vamos a continuar con lo que vendría a ser la insuficiencia cardíaca. Ya. La insuficiencia cardíaca, ¿cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca? O sea, digan, no importa si se equivocan, estamos aquí para aprender, entonces, pero igual necesito su participación por el chat. Entonces, ¿cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca? Izquierda. Principal causa. Ya reumática, me dicen por ahí, ya, a ver, puede ser otras ideas, a ver, cardiopatía miocárdica, ya, a ver, vamos a ver acá, la principal causa de insuficiencia cardíaca izquierda viene a ser el infarto, ¿ya? Un paciente que, por ejemplo, tiene un infarto agudo de miocardio, este va a llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva tipo izquierda, ¿ya? Porque, bueno, nosotros sabemos que un corazón insuficiente es aquel que no puede expulsar la cantidad de sangre adecuada o bombear adecuadamente a todos los tejidos, todos los órganos, ¿no? Y esto, su principal causa es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, tenía muchos factores de riesgo y se infartó, a la larga este paciente, como su corazón ya tuvo este remodelamiento, etcétera, por esos mecanismos fisiológicos, entonces puede llegar a esta insuficiencia cardíaca, ¿no? Tener un corazón insuficiente. Al principio puede ser asintomático. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, entre comillas, compensadores, ¿no? Que a la larga pueden producir mayor síntomas, y ahí es cuando vamos a tener a este paciente dando todos estos criterios clínicos para poder diagnosticar. Entonces, como tenemos este corazón insuficiente que no bombea adecuadamente sangre a los diferentes órganos, estos órganos van a empezar a sensar que les está faltando lo que vendría a ser este flujo, ¿no? Y empiezan a crear, como les digo, entre comillas, mecanismos compensadores, porque eso a la larga también va a producir síntomas. Por ejemplo, en el riñón se empieza a producir mayor secreción de renina, mayor secreción de angiotensina 2. Eso ayuda a que haya mayor aldosterona, mayor reabsorción de agua, de sodio, menor flujo sanguíneo renal. Esto puede conllevar a la larga a posibles edemas, ¿no? Congestión. También hay una mayor secreción de vasopresina, mayor actividad del sistema nervioso simpático. Como vemos acá, todos estos mecanismos compensadores que en un principio van a ser el paciente asintomático, pero después ya va a tener síntomas, ¿no?
va a haber, por ejemplo, remodelado, menor contractibilidad, hipertrofia, apoptosis. Se van a activar todos estos mecanismos neurohormonales como el sistema nervioso simpático, endotelinas, citocinas, mayor vasoconstricción, etc. Ya. Y aquí vemos, como les mencioné, cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Vemos acá cuáles son los desencadenantes, por ejemplo, un paciente que tenga una hipertensión, una arritmia, una infección, una disfunción renal, incumplimiento de medicamentos, todo esto puede llevar a producir una insuficiencia cardíaca aguda. Y como les dije, siempre van a ver que el cuerpo va a censar esto, que les está faltando flujo a los órganos porque el corazón no está bombeando adecuadamente, y se crean mecanismos compensadores. Como les digo, entre comillas, porque al final estos van a producir la sintomatología. Va a haber mayor congestión. ¿Por qué? Porque van a haber mayor retención, tanto de sodio, volumen, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber una mayor disfunción endotelial, vasoconstricción, sistemas neurohormonales como el sistema de nervioso simpático, descenso del gasto cardíaco, lesión de los miocitos, etc. Y todo esto va a dar una disfunción de los órganos terminales. Ahora, esto de acá es un poco más teórico, pero de igual forma le vamos a mencionar cuáles son las diferencias, sobre todo entre una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y cuál es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, recordar que la fracción de eyección ya va a ser lo que es el volumen de sangre inyectado en cada latido, o sea, el volumen sistólico, todo lo que mi corazón eyecta, sobre lo que vendría a ser el volumen al final de la diástole, o sea, todo el volumen con el que se llenó mi corazón, ¿no? Que es el volumen telediastólico, ¿no? Esa es la fracción de eyección. Lo normal a veces se dice, por ejemplo, entre 60, 70% para decir que es un corazón suficiente que está bombando la cantidad de sangre adecuada a los tejidos, ¿no? Pero también esto depende mucho de con qué volumen se está llenando. Entonces aquí les dejo cuáles son las principales diferencias entre una con fracción de eyección preservada y otra con fracción de eyección reducida. Como vemos acá cuáles son las causas principales, en esto puede cambiar. Y también hay otras causas. Y bueno, la auscultación, por ejemplo, el tercer ruido, no en este caso el cuarto ruido. Esto se lo dejo más para que lo lean porque es algo teórico. Esto sí es importante. ¿Cuáles son los estadios de lo que vendría a ser la insuficiencia cardíaca? ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, los estadios A, B, C y A, B, C, D, ¿no? Estos estadios y cuál es su clasificación funcional. Por ejemplo, hay pacientes que no tienen ninguno, ¿no? Que están normal, continúan con su vida. Hay otros pacientes, por ejemplo, que no tienen limitación en la actividad física, pero en la actividad física, por ejemplo, sin limitación en la actividad física, pero la actividad física habitual no produce síntomas ya de insuficiencia cardíaca, ¿no? En la 2 tenemos ligera limitación de la actividad física, cómodo en reposo, pero la actividad habitual produce ya síntomas, por ejemplo, los pacientes que empiezan a caminar un poco más, ya empiezan a presentar esta disnea, etcétera, ¿no? La 3 es una marcada limitación de la actividad física como en reposo, pero una actividad física menor que la habitual, entonces ya está bajando su capacidad, ¿no? Y la 4 ya es incapaz para realizar cualquier actividad física, ¿no? Porque ya vamos a ver que empieza a presentar síntomas ante el mínimo ya esfuerzo. ¿Y cuáles son los criterios para yo poder clasificar o para poder dar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Los criterios que se utilizan son los de Franklin para insuficiencia cardíaca y se van a requerir 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores para yo poder decir que este paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los criterios mayores? Por ejemplo, disnea paroxística nocturna, ortopnia, lo que les había comentado en las primeras clases, que es característico, insuficiencia cardíaca, ¿no? Aumento de la presión venosa central mayor a 16 centímetros de agua, crepitante, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, cardiomegalia y edema pulmonar. Ruidos, ¿no? Los menores son edema malleolar bilateral, tox nocturna, disnea con esfuerzos habituales, hepatomegalia,
derrame pleural, taquicardia, menor capacidad vital 1/3 y pérdida de peso de 4.5 kilos en 5 días. Ya tengan en cuenta estos criterios para poder hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto es con respecto a insuficiencia cardíaca izquierda, pero ya vamos a ver cuáles son las principales diferencias en síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, la insuficiencia cardíaca derecha, su principal causa es que al principio el paciente tenía una insuficiencia cardíaca izquierda, esta se descontroló y progresó a ser una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Esa es el principal causa. ¿Cuáles son las clínicas para tener diferencias? Primero, en la insuficiencia cardíaca izquierda hay una disnea que es el síntoma predominante, disnea paroxística nocturna, ortopnia, taquicardia, taquipnia, pulso alternante, galope, derrame pleural, etc. A diferencia de la insuficiencia cardíaca derecha, si ustedes recuerdan un poco, en estos casos va a haber mayor congestión a nivel de todo el cuerpo. El paciente empieza a tener hepatomegalia, ictericia, ascitis, edemas, anasarcas, mayor distensión venosa yugular, piel fría en cianosis, ¿no? Insuficiencia tricuspidia, insuficiencia derrame pleural. Entonces recuerden siempre esto. Los principales síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda son la disnea, ¿no? Estas dificultades como por ejemplo ortopnia. Pero en la insuficiencia cardíaca derecha los principales síntomas es la congestión que hay a nivel de todo el cuerpo. Puede ser pulmonar por un posible derrame, ascitis, hepatomegalia, ictericia, edema generalizado como las anasarcas, mayor distensión venosa yugular, etc., ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, todos estos síntomas, ¿no? Listo. Y bueno, vamos a ver acá cuál es la presentación, sobre todo clínica, ¿ya? Clasificación de la insuficiencia cardíaca según la presentación clínica. Entonces, esto acá sí les van a preguntar. Vamos a ver lo que es hipoperfusión y lo que es congestión. Como les mencioné, congestión es cuando se produce toda esta regurgitación de sangre a nivel de todo el cuerpo, este flujo, y empieza, por ejemplo, a congestionar otros sistemas, como por ejemplo en el pulmón empiezan a haber crepitantes porque se congestionan los alvéolos, empiezan a haber ortopnia, empiezan a haber disnea, empieza también a haber edemas, ascitis, crépitos, todos estos síntomas son de congestión. Mi pulmón está congestionado, ¿ya? Y luego tenemos lo que es la perfusión. La perfusión es que le llegue adecuadamente oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una baja perfusión, estos pacientes pueden tener extremidades frías, vamos a tener hipotensión, disfunción renal, la presión capilar aumentada, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, si la perfusión va a estar, a ver, perfusión va a ser igual a, vamos a ponerlo acá, a ver. Como le está llegando adecuadamente oxígeno a los diferentes tejidos, entonces perfusión va a ser igual a que el paciente esté caliente, ¿ya? Y congestión va a ser igual a que el paciente esté húmedo, porque los diferentes sistemas se van a encontrar con lo que vendría a ser un incremento en el flujo, ¿no? Por ejemplo, disnea, ortopnia. A ver, un momento, ya está. Ya, listo. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una hipoperfusión negativa, o sea, quiere decir que la hipoperfusión negativa quiere decir que este órgano sí está recibiendo adecuadamente el oxígeno. Y aparte, tiene lo que vendría a ser una congestión negativa, o sea, no está lleno de lo que vendría a ser líquido. Entonces, por lo tanto, va a estar caliente y seco, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos una hipoperfusión negativa, o sea, sí le está llegando adecuadamente la perfusión, hay un buen llenado capilar, ¿no? Menor a 3 segundos, 2, etcétera. Entonces, este paciente va a estar caliente, pero si está con congestión, o sea, hay un mayor flujo, se va a encontrar húmedo.
Luego tenemos, si tenemos una hipoperfusión positiva, quiere decir que el paciente no le está llegando adecuadamente el oxígeno, vamos a tener que va a estar frío. Y si la congestión está negativa, lo vamos a tener que está seco. Pero si también tenemos una hipoperfusión positiva, quiere decir que a estos órganos no le está llegando adecuadamente el oxígeno, los nutrientes, o sea, va a estar frío. Y hay una congestión positiva, o sea, va a estar húmedo. Entonces, aquí sacamos cuál es la clasificación. Y esto sí les van a preguntar. Entonces, yo tengo que el nivel A es un paciente que es caliente y seco. Quiere decir que tiene una buena perfusión y no tiene congestión. Si yo tengo el nivel B, que es caliente y húmedo, quiere decir que tiene una buena perfusión, pero ya hay una congestión, ¿no? Está teniendo alguno de estos síntomas, como ingurgitación yugular, ascitis, edema. El otro nivel sería, por ejemplo, que yo tengo una mala perfusión, pero que mi paciente no esté con ninguna congestión, o sea, no presente todos estos síntomas. Y el otro punto en este cuadro, el criterio C, estaríamos hablando de que un paciente tiene una mala perfusión, pero sí tiene criterios de congestión, o sea, tiene edema, ortopnia, etc. Entonces, de esta manera vamos a poder clasificar cuál es la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca. Ya, y aquí vemos, por ejemplo, el examen clínico, ¿no? Tenemos que evaluar la congestión, ya sea a nivel derecho o izquierdo, como les mencioné, sobre todo en la insuficiencia cardíaca izquierda. La congestión se va a demostrar, por ejemplo, en una ortopnia, una distia, mientras que en la derecha ya hay derrames, ascitis, ¿no? Anasarcas, etc. Y evaluar siempre, por ejemplo, si está frío o caliente, ¿no? De acuerdo a la perfusión. Si está caliente, va a haber un buen llenado capilar, el paciente va a poder, por ejemplo, miccionar adecuadamente, ¿no? Si está frío, las extremidades van a estar frías, ¿no? Extremidades frías, y vamos a tener que el llenado capilar, por ejemplo, es mayor, ¿no? Entonces, de esta manera podemos clasificar cuál, según la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca. Vamos con la presión arterial. Bueno, la presión arterial, recordar, ya saben que si tienen alguna pregunta o duda la pueden dejar por el chat y respondemos al final de la clase. Ya. Bueno, vamos a definir hipertensión. Bueno, hipertensión se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio medidas en consultas. ¿Cuál es la génesis de la hipertensión arterial? Hay múltiples causas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, personas genéticamente ya predispuestas y también factores ambientales como mayor consumo de alcohol, de sal, tabaquismo, todo eso, ¿no? Hay una disregulación entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica. No se olviden que la presión arterial viene a ser la fórmula de gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces se va a ver esta disregulación y se va a producir finalmente toda esta hipertensión, ¿no? Vemos acá cuáles son los mecanismos de control de la presión arterial. Tenemos a corto plazo a nivel del sistema nervioso central, como los quimiorreceptores, vasoreceptores que tratan de bajar la presión una vez que está elevado. A mediano plazo ya vemos que acá tiene que ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activa la aldosterona, ¿no? Para reabsorber mayor sodio a nivel renal, mayor líquidos. Y a largo plazo tenemos lo que es el sistema de líquido renal corporal. Entonces no se olviden que la presión arterial presión arterial normal tiene que estar dado por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y cuando tenemos una hipertensión es porque alguna de estas dos variables está aumentando. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, ya. Vamos a ver acá. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordar siempre que el receptor que tiene que ver mucho con esta aterosclerosis o hipertensión es el receptor AT1 de la angiotensina, ¿no? El que va a generar mayor vasoconstricción, va a secretar lo que vendría a ser la aldosterona, ¿no? La activación simpática, ¿no? Las catecolaminas también tienen que ver mucho con el gasto cardíaco, ¿no? Porque pueden aumentar a nivel el volumen, o también pueden aumentar en la mayor contractibilidad o mayor lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca, ¿no?
En la resistencia vascular periférica, de igual forma, puede haber una mayor vasoconstricción, ya sea por las catecolaminas, los diversos receptores que hay, ¿no? La angiotensina 2, la endotelina, y todo esto va a causar lo que vendría a ser la hipertensión arterial. Aquí vemos, por ejemplo, todo este sistema, el sistema renina-angiotensina aldosterona, cuál es la función de la angiotensina 2 en los diferentes órganos, porque tiene múltiples funciones, por ejemplo, a nivel del cerebro vamos a ver que se estimula la secreción de vasopresina para reabsorber mayor agua. A nivel de lo que vendría a ser la glándula suprarrenal se segrega lo que es la aldosterona. A nivel del corazón se incrementa la apoptosis, la hipertrofia, ¿no? A nivel renal, mayor retención de sodio, de agua. Y bueno, hay una vasoconstricción, una hipertrofia, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos pueden llegar a lo que es la hipertensión arterial. Y vamos a ver que en algunos casos, por eso te dicen que la hipertensión es el enemigo silencioso, porque no en todos los casos va a causar síntomas, casi no, ya tú te enteras a veces por un evento, por algún compromiso como un ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular. Pero en algunos casos pueden, por ejemplo, ocasionar lo que es la cefalea, ¿no? Ruidos auditivos, vértigos, etc. Ya. La hipertensión arterial constituye la segunda causa de insuficiencia renal crónica, superada únicamente por la diabetes mellitus. Entonces, todos estos mecanismos también van a empezar a causar daño hacia otros órganos, ¿no? Y como vemos acá, por ejemplo, puede causar daño a nivel renal, de los vasos pequeños, a nivel del ojo, ¿no? Etcétera. Puede causar, por ejemplo, a la larga una isquemia miocárdica, ¿no? Una alteración de la contractibilidad y una alteración en el llenado que puede causar lo que es esta insuficiencia cardíaca congestiva o una arritmia ventricular. Todo esto puede predisponer lo que es la hipertensión arterial. Y es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los valores normales. Siempre les preguntan sobre la AJA, entonces o también en algunos casos, la más común, la más usada es la AJA, pero acá les he puesto también la guía europea, para que ustedes tengan en cuenta cuándo se considera esta hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, acá está súper bien explicado. Ya. Tenemos, por ejemplo, la hipertensión de grado 1, 140, 159, 90, 99, hipertensión sistólica aislada, recordemos que es cuando aumenta sobre todo la presión sistólica, pero la presión diastólica se encuentra menor, ¿no? Ya. ¿Y cuándo tenemos sospecha de una hipertensión secundaria? Habíamos visto, por ejemplo, que la hipertensión es de tipo primaria o idiopática porque hay muchos factores relacionados, tiene que ver la genética, medio ambiente, etc. Y luego tenemos lo que es la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es cuando hay una enfermedad de fondo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo se manifiesta en pacientes jóvenes que tengan alguna patología de fondo. Por ejemplo, un feocromocitoma, ¿no? Que aumenta todas estas catecolaminas y puede estar causando lo que es esta hipertensión secundaria. Entonces, ¿cómo diferenciar una de la otra? Es una hipertensión resistente, ¿ya? Es una hipertensión que inicia antes de los 30 años, sobre todo en pacientes jóvenes. En un paciente joven encontrar hipertensión, ya tenemos que pensar que tiene otra enfermedad o patología de fondo, ¿ya? Es un agravamiento de la hipertensión previamente controlada y se acompaña también de otros síntomas, como proteinuria, no hematuria, aumento de la creatinina, no hipocalemia no explicable. En los casos que haya, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, que ya lo vamos a ver en renal, hay crisis de hipertensión con palpitaciones, sudoración, cefaleas, en los casos de pacientes jóvenes que tengan algún feocromocitoma, etc. Entonces, aquí son cuáles son las características para yo poder decir, no, este paciente tiene una hipertensión secundaria. Y es importante que lo tengan en cuenta porque les pueden preguntar. Primero, como les dije, que sean pacientes jóvenes, ¿ya? Segundo, que tengan una elevación repentina en la presión arterial altamente, ¿no? Una hipertensión resistente, ¿ya? Presencia también de un daño orgánico extenso, características clínicas ya sea de apnea obstructiva del sueño o síntomas compatibles con feocromocitoma o no antecedentes familiares. Ya. Aquí es fisiopatología o semiología de lo que es el infarto agudo de miocardio, ya no es insuficiencia coronaria.
Ya, vamos a ver acá lo que es, por ejemplo, es un síndrome caracterizado por la disminución del aporte de oxígeno al corazón en razón a su requerimiento metabólico, ¿no? Como aquí habíamos visto, la principal causa de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda era tener previamente un infarto, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la fisiopatología del infarto y cómo es que este se produce. Entonces hay un aporte disminuido de oxígeno hacia el corazón que tiene una alteración metabólica, por lo tanto va a haber una disfunción diastólica, tanto en su relajación, luego hay una alteración sistólica que tiene que ver con su contracción, hay un daño celular reversible en algunos casos, pero en otros ya puede haber una necrosis miocárdica y este corazón se puede encontrar fibrosado, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Habíamos visto que aquí hay toda una cascada, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que fuman, que comen mucha sal, que tienen obesidad, se puede formar esta placa de ateroma a nivel de lo que vendría a ser los vasos sanguíneos. Esta placa de ateroma se rompe, tiene contacto con el colágeno, se forma un trombo, causa una oclusión y produce finalmente todo este daño sistémico. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, la fisiopatología de la aterotrombosis, que es un proceso de lesión mecánica, inflamación, reparación y cicatrización desequilibrada por los factores de riesgo. Ya. Vamos a tener acá, por ejemplo, que hay un daño en el endotelio, donde tenemos una entrada de LDL, de esta lipoproteína, bajo el endotelio, hay una alteración de leucocitos y empieza a haber un depósito de una placa de plaquetas. Si tenemos, por ejemplo, poco HDL, que es este colesterol que quita todo lo que vendría a ser esta grasa a nivel de las arterias y las lleva a lo que vendría a ser el hígado, entonces si tenemos poco DL, poco HDL y mucho LDL, todo esto puede llevar a lo que vendría a ser una placa vulnerable, ¿no? Que pueda romperse y pueda ocasionar lo que vendría a ser una isquemia, una obstrucción. Pero si tenemos un suficiente HDL, puede haber una reparación y finalmente producir lo que es una placa estable, ¿no? Que sea mucho más difícil de que ésta se pueda romper y producir un evento isquémico. Ya, dentro de daño en la cápsula de la placa vulnerable, vamos a ver que puede haber un contacto de factor tisular en la sangre y este puede volverse un trombo oclusivo, ¿no? Con plaquetas, trombina, fibrina y hematíes, o un trombo molar o lábil, ¿no? Que es una isquemia, un gran crecimiento de la placa, ¿no? Que puede dar una isquemia de manera continuada, como las personas que tienen angina inestable, y se empieza, por ejemplo, a ser vulnerable y puede llegar a embolizar, ¿no? Producir estos émbolos y finalmente producir una obstrucción. Es importante que tengan en cuenta los factores de riesgo porque les preguntan cuáles son los mayores, cuáles son los menores, los modificables, por ejemplo, un paciente que tenga hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, los no modificables, sobre todo es más frecuente en pacientes con sexo masculino, enfermedad coronaria precoz. Los menores son diabetes, obesidad, sedentarismo, estrés, gota. Y los no modificables, por ejemplo, sexo femenino en la posmenopausia, enfermedad coronaria tardía, etc. Ya. Aquí está toda la fisiopatología como para que ustedes recuerden, esto lo vieron en fisiología, cómo es que se forma, ¿no? Cómo va progresando toda esta aterosclerosis. Tenemos una lesión inicial, luego se empieza a acumular por los lípidos, denominada estría grasa, luego hay mayor acumulación de lípidos, lesión intermedia, se forma un ateroma, fibroateroma y ya puede producir lo que es una lesión complicada produciendo una trombosis, ¿no? Una obstrucción de la luz. Y aquí vamos a ver cuál es este cuadro, los grados de capacidad funcional según la AJ, ¿no? Grado 1, por ejemplo, el paciente solo va a presentar disnea y dolor precordial cuando realiza grandes esfuerzos, ¿no? Grado 2, el paciente ya presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados y grado 3, el paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros. Grado 4 es que donde el paciente presenta disnea en todo momento, tanto en el reposo físico como en el reposo mental. Y aquí vamos a ver cuáles son los diferentes términos. La angina inestable es de reciente comienzo, ¿no?
El dolor puede aparecer en cualquier clase funcional, es menor a 20 minutos, con menor a 3 minutos de evolución, porque si esta ya fuera mayor a 30 minutos, ya estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio, ¿no? No se olviden que la angina progresiva, me acuerdo que esta preguntaron el ciclo pasado, cuando una angina es crónica, que modifica sus características dentro de los 3 últimos meses, con mayor frecuencia en lo que vendría a ser intensidad, clase funcional y duración del dolor. Y es importante siempre pedirle a un paciente que se sospecha de infarto un electrocardiograma para observar las derivaciones, y también es importante pedirle todas estas enzimas cardíacas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la troponina T, la troponina I. Otra angina, que es la angina de Prinzmetal, ¿no? Que a veces, por ejemplo, el paciente está durmiendo y en la madrugada despierta con dolor torácico, pero son elevaciones sobre todo transitorias en el electrocardiograma, ¿no? Y la angina de pecho crónico estable es este esfuerzo clásico, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, está realizando alguna actividad, pero se autolimita, ¿no? Y bueno, tenemos también el síndrome coronario, que ese es un dolor anginoso, opresivo, que se da del brazo izquierdo, mandíbula, que dura más de 30 minutos, ¿no? Hay un aumento enzimático, y vamos a ver también las derivaciones en el electrocardiograma. Aquí vemos cómo se elevan todos estos marcadores. Y bueno, ya para terminar estos dos últimos temas, vamos a ver la fisiopatología y semiología de las miocardiopatías. Aquí vamos a hablar sobre todo de tres, que es la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Entonces, la miocardiopatía dilatada produce una disfunción sistólica porque como está tan dilatado, el corazón se va llenando, 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 pero ya no va a tener la fuerza necesaria para expulsar la cantidad de sangre adecuada, ¿no? Entonces, va a producir una disfunción sobre todo de tipo de la sístole. Este es muy común en personas jóvenes. Hay, como su nombre lo dice, ¿no? Miocardiopatía dilatada. Hay mayor dilatación, el corazón se empieza a llenar, a llenar, a llenar, pero no produce la adecuada contracción, o sea, no produce una adecuada sístole. Y hay una disminución del grosor de la pared. En la miocardiopatía restrictiva vemos que, por ejemplo, estas cavidades del corazón se encuentran rígidas, no se pueden llenar adecuadamente, ¿no? Se encuentran ya sea por diferentes compuestos como colágeno, etcétera, por lo cual hay una disminución del llenado ventricular. Y si hay una disminución del llenado ventricular, pues estaría afectando a la diástole, ¿no? Porque está rígida. Estos ventrículos no se encuentran ni hipertrofiados ni tampoco dilatados. Hay una fracción de eyección normal, esto sí hay que tenerlo en cuenta, pero no se pueden distender adecuadamente porque se encuentran rígidos. Y la miocardiopatía hipertrófica, de igual forma, se produce esta disfunción diastólica, pero acá este corazón sí está hipertrofiado, ¿no? Incrementado en el número de sus células, ¿no? Y pueden obstruir también lo que es el flujo sanguíneo cuando se quiere producir la precarga, ¿no? Este llenado del corazón, como está tan engrosado, a veces no se puede producir un adecuado llenado, entonces está afectando la disfunción sobre todo de la diástole. Y esta enfermedad a veces se relaciona, por ejemplo, a autosómica dominante. En la miocardiopatía inducida por el estrés, o también denominada la miocardiopatía por Takotsubo, se caracteriza también por una disfunción sistólica transitoria. Esto es más comúnmente sobre todo en mujeres, ¿no? Y bueno, la miocarditis, simple y llanamente una infección del miocardio que se puede presentar con disnea, fiebre, dolor torácico punzante. Ya quiero compartir al toque esta imagen de acá para que lo tengan en cuenta. A ver. Ya, entonces, ¿cómo diferenciar una dilatada de una hipertrófica, una restrictiva? Ya, primero, de las tres, la única que va a tener una disfunción sistólica es la dilatada, porque como el corazón se está llenando, 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 y las paredes están muy finitas, está dilatado, no va a tener adecuadamente fuerza para poder producirse la contracción. Entonces, en estos casos, el volumen va a estar aumentado, la precarga va a estar aumentada. El espesor parietal va a estar normal o en algunos casos reducido.
La hipertrofia, como les mencioné, el corazón aquí va a estar hipertrofiado, las cavidades van a estar gruesas, ¿no? Aquí en estos casos hay una disfunción mecánica donde el corazón no se puede llenar adecuadamente, entonces está produciendo una disfunción sobre todo en la diástole. Hay un menor volumen del ventrículo izquierdo y el espesor parietal va a estar muy incrementado. En los casos clínicos se van a poner, por ejemplo, paredes del corazón gruesas, incrementadas de tamaño, mayor espesor parietal, hipertrofiados, etc. La restrictiva en estos casos, el espesor parietal aquí va a estar un poquito aumentado o ligeramente normal. Lo más común es que te pongan en los casos clínicos que va a estar normal para que no te equivoques con la hipertrófica. La diferencia sobre todo aquí es que como va a estar restrictiva va a estar, por ejemplo, rígida, no se va a poder distender, va a estar rígida, con colágeno, etc. Rígida. Entonces también va a haber una disfunción de tipo diastólica, no se va a poder expandir adecuadamente el corazón para poder llenarse. Por lo tanto, aquí el volumen del ventrículo izquierdo también va a estar disminuido, ¿no? Estas son las principales diferencias. Y bueno, la semiología y los síndromes pericárdicos, vamos a recordar acá la pericarditis aguda. Tenemos que tener 2 de los 4 criterios clínicos. Un frote pericárdico, ¿no? Dolor torácico pericárdico, derrame pericárdico, ¿no? Y bueno, acá tenemos cuáles son las características de alto riesgo o las complicaciones de lo que es la pericarditis aguda. Las mayores es tener una fiebre, por ejemplo, mayor a 38 grados, un derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, falta de respuesta a la aspirina o AINES, de al menos 7 días de tratamiento. Menores tenemos lo que es, por ejemplo, pericarditis asociada a miocarditis, pacientes inmunodeprimidos, traumas y anticoagulantes orales. Ya. El derrame pericárdico. Recordar que aquí sí o sí se va a encontrar un poco de líquido, ¿no? Para que se produzca un adecuado desplazamiento del corazón, ¿no? Del pericardio que está envolviendo el corazón, pero en algunos casos puede incrementar, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando aumenta ya se produce el derrame pericárdico, es una sensación de pesadez precordial, disnea por compresión pulmonar, no grandes derrames que pueden comprimir tanto al esófago y producir disfagia, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se encuentra taquipneico, puede presentar fiebre, matidez a la percusión, vibraciones vocales incrementadas, los ruidos cardíacos van a estar disminuidos de intensidad y se puede escuchar todavía un frote pericárdico. Cuando el derrame puede ser masivo, este corazón ya no puede moverse adecuadamente, no puede expandirse, como vemos acá. A esto se denomina un taponamiento pericárdico. Y en estos casos vamos a encontrar lo que es la tríada de Beck, característico para hacer el diagnóstico. En la tríada de Beck vamos a encontrar distensión venosa yugular, hipotensión y los ruidos cardíacos amortiguados. Entonces, la presión aquí cae. Los ruidos cardíacos van a estar amortiguados. El pulso va a estar débil y rápido. Y puede aparecer lo que habíamos dicho, el pulso paradójico, como les había explicado ayer, que era el pulso paradójico, ¿no? Y aquí es cuando el corazón ya no se puede ni distender ni nada y se ocurre este taponamiento. No se olviden para poder diagnosticar la tríada de Beck. La pericarditis constrictiva, en estos casos vamos a ver cuando el pericardio se encuentra rígido, se encuentra como que engrosado, por lo que va a impedir la relajación diastólica. El corazón no se va a poder llenar porque este pericardio está rígido, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a ver acá disnea, edema en miembros inferiores, distensión abdominal y astenia. Ya. Vamos a ver acá, por ejemplo, cuáles son las principales diferencias entre yo poder decir de una miocardiopatía restrictiva, lo que habíamos comentado, y una pericarditis constrictiva. Entonces, acá vamos a ver que cuando hablamos de una miocardiopatía restrictiva es cuando el miocardio está engrosado, está rígido, el miocardio por sí no se puede llenar. Pero en estos casos, en la pericarditis constrictiva, tiene que ver lo que rodea el corazón, al pericardio. Entonces, aquí van a haber calcificaciones que le impiden al corazón poder distenderse, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos una radiografía de tórax, las calcificaciones sí se van a poder encontrar. Y aquí vemos cuáles son las principales diferencias entre cada uno de estos síndromes para yo poder decir es tal o tal cosa, ¿no? Pulso paradójico, lo más común en un taponamiento.
¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, el signo de Kussmaul, puede ser una pericarditis constrictiva, ¿ya? También vamos a tener, por ejemplo, el pericardio engrosado, pericarditis constrictiva, calcificación, ¿ya? Y bueno, eso es sobre todo lo más importantes. Y ya, y para terminar ahora sí, vamos con lo que vendría a ser la examen de la circulación arterial y venosa. Este está un poco más fácil. Ya. Entonces aquí vamos a diferenciar la enfermedad arterial periférica, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que la enfermedad arterial periférica depende de la obstrucción parcial o total del flujo sanguíneo a nivel de las arterias. Entonces, hay que recordar un poco sobre la tríada de Virchow para la trombosis, ¿no? Vamos a ver acá cuáles son los componentes, la éstasis sanguínea, la hipercoagulabilidad, pacientes que tengan factores de riesgo como consumir anticoagulantes orales, etcétera, traumatismos, fractura de cadera, todos estos factores que le pueden dar un mayor riesgo a esta persona. Aquí son cuáles son las causas. Entonces, vamos a ver acá cómo diferenciar, acá también hay una imagen, listo, ya. Vamos a diferenciar entre la insuficiencia arterial versus la insuficiencia venosa. Ya. Eso sí les van a preguntar. Ya, entonces, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Pues con los pulsos. Los pulsos en la insuficiencia venosa van a estar normales. O sea, yo voy a poder hacer la palpación a mi paciente en los pulsos de ellos, por ejemplo, y los voy a encontrar. Sin embargo, en la parte arterial van a estar disminuidos o ausentes. El color en la causa de la insuficiencia arterial van a ser pálidos, mientras que el color en la insuficiencia venosa van a ser cianóticos. La temperatura en estos casos va a estar fría y en estos casos puede estar normal o hasta aumentada. El edema aquí no va a estar, pero sí se va a encontrar en lo que vendría a ser la insuficiencia venosa, ¿no? Las úlceras, sobre todo vamos a ver en los dedos o puntos, ¿no? La gangrena, sobre todo, va a estar presente en lo que vendría a ser la insuficiencia arterial. Pero lo más importante, recuerden, son los pulsos. Si el pulso está débil o no hay, insuficiencia arterial. Si el color está pálido, insuficiencia arterial. Si la temperatura está fría, insuficiencia arterial. Si no hay edema, insuficiencia arterial. En el caso de una insuficiencia venosa, va a estar edematoso, con temperatura aumentada, los pulsos van a estar normales, pueden estar cianóticos, etc. Cuando vemos que hay un paciente que tiene, por ejemplo, dolor en reposo, quiere decir que este paciente no estaba realizando ningún esfuerzo físico y empezó a presentar dolor, lo más probable es que estemos hablando de una isquemia avanzada, ¿no? Que esto ya aprecia la necrosis y puede ir aumentando de esta manera, ¿no? Y lo más característico cuando podemos ver que hay un tipo de insuficiencia es dolor en la marcha, ¿no? La claudicación intermitente, que se localiza en la pantorrilla, el paciente va caminando y siente que ya le empieza a doler, le empieza a incomodar, entonces ahí ya podemos ir viendo que hay un tipo de insuficiencia. Tenemos acá, por ejemplo, la oclusión vascular crónica, que puede ser uni o bilateral, palidez, ausencia de uno o más pulsos distales, ¿no? Tenemos lo que es la embolia, trombosis arterial aguda, que puede afectar a cualquier arteria, y como les mencioné, si es algo arterial, entonces afecta al pulso. Hay dolor, está pálido, hay frialdad, parestesias, falta de pulso, ¿no? Puede también haber sensación de quemazón. No se olviden, cuando afecta a la parte arterial van a ver todas estas características. Y bueno, las varices en los miembros inferiores, el paciente va a presentar dolor en reposo de cúbito dorsal o con piernas pendientes, las características opuestas a la claudicación intermitente, ¿no? Sensación de estrechez, hay un estancamiento venoso, ¿no? Cuando hay una inflamación se puede ver flebitis, que es un aumento de la temperatura local y a veces fiebre. Para la trombosis venosa profunda realizamos lo que es la maniobra de Homans. El síntoma frecuente es dolor en la pantorrilla que va aumentando con la marcha. Empieza, por ejemplo, cuando sube las escaleras empieza a aumentar el dolor. Empiezan a ver cómo es venoso, recordemos, van a ver aumento de temperatura. Los pulsos, bueno, van a estar ahí normales, ¿no? Signos también puede haber de tumefacción, de rubor,
Y cuando realizamos el signo de Hoffman, van a ver sobre todo dolor en la pantorrilla, la flexión dorsal del pie. Y bueno, aquí vemos lo que es la enfermedad arterial periférica, que cuando afecta la parte arterial, esa es la principal cuestión para que ustedes puedan diferenciarnos si están hablando de venoso o arterial. Aquí hay ausencia en los pulsos periféricos, ¿no? Hay asimetría, hay un grado de obstrucción arterial, el paciente empieza a presentar palidez y en estos casos pueden presentar, por ejemplo, atrofia, úlcera, un grado de trofismo, no hay edemas, entonces de esta manera podemos diferenciar sobre todo si es un evento venoso, ¿no? Porque en el venoso sí va a haber edemas, la temperatura va a estar caliente, van a haber cianosis, los pulsos van a estar normales, ¿no? Esa es la principal diferencia entre ambos. Ya. Listo, chicos, si tienen alguna pregunta o duda hasta acá, me la hacen saber por el chat para poder responderla. Y bueno, voy a pasarles lo que vendría a ser el post-test. Ya, no se olviden que el próximo domingo vamos a repasar todo. Voy a pasarles el post-test. Próximo domingo vamos a repasar todo con preguntas tipo Kahoot, perdón, con preguntas tipo banco en el Kahoot. Ya, entonces les estoy dejando acá, voy a detener la grabación. A ver. Les estoy dejando el